Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, me da mucho gusto seguir con este ejercicio de comunicación y entretenimiento con el que empezamos hace ya casi un año. Estamos por cumplir un año. Este proyecto que empezó pretendiendo durar 3 meses. Y la verdad es que luego me doy cuenta que pues por lo menos voy a tener 52 amigos que han estado en el podcast. Eso es muy bueno. Y uno de ellos está el día de hoy y me da muchísimo gusto que está acá porque, lo conozco hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que lo debe haber conocido en un escenario, arriba de un escenario, y luego tuve la oportunidad de verlo juntas, de verlo trabajar, de escuchar sus creaciones. Hay algunas anécdotas muy, muy buenas que vamos a platicar hoy. Paul Forat, ¿cómo estás? Mi querido Yeso Cervantes Flores, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo. Bien contento, mi Paul. La verdad es que muchas gracias por aceptar la oportunidad de estar en el contenido extra, en el podcast de hoy. Es este ejercicio que hemos estado haciendo donde ponemos a la gente que está detrás del escenario generando a la industria de la música. Pero tu caso es muy especial porque yo decía que yo te conocí en un escenario, justamente. ¿Por qué ser artista? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a tu vida esa oportunidad? Ya de plano empezamos ahí con lo de la artisteada. Bueno, la verdad es que... es que así nos conocimos. Es que así nos conocimos. Efectivamente, fue arriba de un escenario muy probablemente o en una cabina haciendo una entrevista. Y la verdadera explicación de esto fue un poco circunstancial. Yo estaba estudiando ingeniería civil, absolutamente nada que ver con el tema musical. Siempre había traído como la espinita del tema musical. Nadie en mi familia se había dedicado a la música. Mi mamá es música, digamos, frustrada, bohemia frustrada. Digo frustrada en términos profesionales porque es feliz haciendo sus bohemiadas y cantando y demás. Entonces yo creo que de ahí empecé a agarrar el gusto por la música, la influencia musical empezó ahí, ¿no? En estos trayectos del tráfico y ponía su música y trova y toda la música de los 80s y 70s en español y ahí como que empecé a conectarme de alguna forma. Quizá no lo sabía yo en ese momento. Y te digo, empecé a estudiar ingeniería civil y siempre estaba el gusanito de participar en los festivales escolares, de participar en cuanta cosa pudiera cantando. Y después me cambié de carrera y empecé a estudiar ciencias de la comunicación. Iba un poquito acercándome a donde iba finalmente a terminar. Y en ese momento se presentó una oportunidad, repito, sin haberla buscado mucho, de presentar un demo a una disquera. Casualmente fue Sony Music, a la disquera que llevé ese demo. No con mucho convencimiento de mi parte de querer dedicarme a eso, pero pues sí con la curiosidad de ver qué pasaba y un poco medirle, ¿sabes? Por dónde andaban las cosas. Y resulta que ese demo pues gustó y justo en ese momento estaban formando un grupo y les hacía falta un integrante más que cantara, que tuviera ciertas características que se necesitaban para el proyecto. Me ofrecieron entrar al grupo, acepté. El grupo se llamaba Cairo. Y fue una experiencia pues muy particular a los 20 años. Tú estás muy cercano al tema, pero mucha gente quizá no. Y pues, a los 20 años entrar en ese medio, en ese mundo. Y la verdad es que fue un proyecto bastante exitoso. Se podría decir que fue muy, muy intenso, muchísimos viajes, muchas cosas pasaron muy rápido. Y después puse un freno de mano y tomé otro rumbo en mi carrera, ¿no? Pero bueno, así de circunstancial fue mi entrada a la industria de la música. Y entré para quedarme. Oye, ¿cómo? En mi vida me dedicaré a esto, ¿no? ¿Cómo fue el momento de salirte de Cairo? Es decir, ¿cómo toma la decisión? Pero ¿cómo la comunicas? Entiendo que fuiste el primero en salirte. No, el segundo. Primero fue Eduardo Verástegui. Entró Gabriel Soto en su lugar. Estuvimos un disco más, un periodo de tiempo más, y ahí después ya nos salimos Francisco y yo. Y mi salida fue bastante pensada, compleja, porque mi camino quizá obvio era quedarme pues como solista, quizá era una de las posibilidades, o seguir estirando la liga de la vida del grupo. Pero la verdad es que yo era bastante consciente de mis propias limitaciones, uno, y dos, quería de alguna forma
si llegaba a tener éxito en mi carrera profesional, quería hacerlo por mí mismo y no siendo parte de muchas ecuaciones. Entonces, el presidente de la disquera en ese momento, Ángel Carrasco, me invitó a formar parte del equipo de ejecutivos de la compañía y empecé literalmente desde abajo, como coordinador artístico en Sony, coordinando llamados en los estudios, revisando demos de las cintas que llegaban en ese momento. Pero fue una de las decisiones más difíciles, pero más sabias que pude haber hecho en mi vida, ¿no? El partir, digamos, el segundo tercio de mi carrera, porque no es fácil. Una vez que estás adentro del mundo y del rock and roll, de ser artista, el salirte de eso o el dejarlo, sobre todo a esa edad, pues es como bastante llamativo, ¿no? Lo que vives ahí. Entonces fue difícil, pero nunca tuve la menor duda de que será el camino correcto. Oye, no solo difícil, sino de ser artista, estar en los escenarios, tener tu staff que te atendía, a ser parte del staff que atiende y además hacer una parte baja del staff que atiende. No, y un staff de superestrellas, es decir, era la compañía más importante de la industria en ese momento, o una de las compañías más importantes, y es gente muy talentosa la que trabaja y la que ha trabajado ahí. Entonces, el cambio de ser, ¿sabes?, a quien le mandan el calendario de las actividades, a ser parte de ese staff que da servicio a los artistas, fue muy difícil. La verdad es que fue muy complejo. Nadie sabe de verdad a detalle el trabajo que me costó, sobre todo esos primeros años en Sony, ganarme la credibilidad, y no solo adentro de la compañía, sino afuera también. Yo llegaba con un artista de cierto nivel o con cierta experiencia y comentarios como, pues sí, pero tú vienes de ser parte de un boy band, ¿por qué me vas a decir qué es lo que tengo que hacer? Y entonces fue un reto gigante. Nadie sabe esos detalles, pero fue un reto muy importante, muy complejo, el irme poco a poco ganando la credibilidad. Y la única manera que había de hacerlo no era ni hablando bonito ni hablando fuerte, era con hechos, era con resultados y con discos exitosos y con firmas de artistas importantes, ¿no? Y poquito a poquito fui empezando a hacer ahí mis pininos en la disquera. Oye, ¿cómo es hacer carrera en una disquera? Cuéntale a la gente que nos escucha, ¿cómo es hacer una carrera? O sea, empezar de abajo y que pasen los años y luego estar haciéndole música a Shakira y a Ricky Martin y a Thalía. O sea, ese proceso, ¿cómo es? Y bueno, es complejo. Yo creo que es una suma de muchos factores, muchos. No es una sola cosa, no es que seas hábil en una cosa. Yo creo que es la suma de muchas cosas, entre ellas suerte, entre ellas visión, olfato, entre ellas tenacidad, entre otras muchas, tener la piel gruesa y aguantar embates de todo tipo y negaciones de todo tipo y ser expuesto en juntas de marketing donde tú no tenías el conocimiento que tenía el resto de la compañía, y entrar y defenderte y sobre todo ir entendiendo la función de una disquera. Yo creo que eso es lo más importante. Muchos se confunden pensando, muchos son más artistas que los propios artistas. Yo creo que yo entendí, como venía del otro lado, entendí la verdadera función de una disquera, y que era servir a los artistas. No era estar por encima de los artistas, sino era servir. Y ese fue mi lema toda la vida. Entonces, y tenía una leve ventaja sobre el resto de la gente, que era pues el haber estado parado en un escenario, el haber agarrado un micrófono, el haber cantado con X cantidad de gente, el haber cargado un estuche de una guitarra y saber cuánto pesa. En fin, te da cierta ventaja en cuanto a la comunicación que tienes con el artista. Hay una conexión inmediata, pero eso no lo es todo. Después tienes que tener nuevamente el olfato para decir, esto viene por acá, me voy a arriesgar con esto, aquí la regué y ni modo, pues le daré la vuelta en algún momento. Y eso aplica para cada área de la compañía, ¿no? La gente de marketing, pues que tanto se quiere arriesgar y salir un poco del cuadrado del checklist de los planes de marketing. Decir, ok, ya hice esto, ya fui con Jesse, ya hice, check. Y luego a mí me gustaba retar a los equipos de marketing. Cuando yo estuve a cargo de mi propio equipo de marketing,
era muy molesto estar conmigo porque los retaba a salirnos de esa zona de confort, de esa obviedad, porque la gente afuera es decir, la música llega de muchas maneras y los géneros musicales llegan de otra manera. Un cantautor no llega o no debería de llegar de la misma manera que llega Shakira. Tiene otro trato, tiene otro entendimiento, ¿sabes? Entonces fue muy divertido empezar a arriesgarnos en ese sello pequeño que yo manejaba que se llamaba Epic, y sacamos artistas muy particulares en esa época. Pero no es fácil. Yo creo que contestando el principio de tu pregunta, mucha gente se confunde de lo que hay que hacer en una disquera. Piensan que es llegar, escoger canciones, salir en la foto, ponerte lente oscuro durante el día y eso es lo que hay que hacer. Y va mucho más allá, va muchísimo más allá que eso. Oye, Paul, ¿cuál es el primer artista con el que tienes contacto así para decir, ahora sí que ya vino a mi oficina, vamos a hacerle la carrera? Yo creo que el primero, digamos, relevante o que me tocó desde cero fue Mario Dom. Mario venía de Torreón con pocos recursos, iba de hecho, el día que lo recibí en la oficina, iba de camino al aeropuerto, ya de regreso, se había rendido, había tirado la toalla, y lo conocí ese día en la oficina, estuvimos platicando, hubo algo ahí que me vibró diferente de él, del resto de la gente que en ese periodo de tiempo había conocido. Y le dije, confía en mí, vamos a intentar hacer algo. Y grabamos un par de canciones con Mercurio y no me acuerdo qué otros artistas. Y ahí empezó esa estrategia de desarrollo de un artista. Le hicimos un disco como solista, un disco que me fascina al día de hoy. No pasó nada con ese disco. Fue un disco, se podría considerar como, digamos, no un fracaso, pero muy poco exitoso. Y mi jefe en ese momento me pidió darle la carta de retiro. Me dijo, este tipo, dentro de otro grupo de artistas, me dijo, él es parte de los que se tienen que ir de la disquera. Y yo dije, no, espérame, ¿cómo? Este tipo hay que apostar por él, ¿no? Y poco a poco hice trampa, me metí su carta de retiro en medio de un diccionario, no la volví a ver nunca. A mi jefe una mentira piadosa, sí, ya estoy en proceso de decirle que se vaya. Y mientras con Mario nos pusimos a trabajar. Y hicimos una estrategia de frenar la carrera de artista y potencializar o exponer la carrera primero de compositor. Y hicimos una estrategia muy puntual con Kalimba. Grabamos 2 canciones tocando fondo y si yo no me quiero enamorar, no me acuerdo cómo se llama, pero esta canción genial, y fue un palo con Kalimba, fue un trancazo la canción. Y entonces en todos los comunicados de prensa metía yo el nombre de Mario, ¿no? Para ayudarle y para hacerle nombre y hacerle ruido. Y después vino el momento de que fuera productor, y el primer disco que nos entre comillas arriesgamos a producir fue el disco de Reilly, el primer disco de Reilly. Desde que llegaste, un palo de disco, un trancazo. Y entonces ahí el nombre de Mario pues ya pesaba y ya tenía un impacto. Mi jefe casi me dice, ¿y por qué lo dejaste ir? ¿No? Dije, no te confundas, nunca se fue. Uh-huh. Y ahí fue el paso hacia Camila. Pero bueno, muchas anécdotas de ese tipo. Oye, ¿cómo crean Camila? Pues justamente cuando ya no había mucho camino por donde irnos con Mario como solista, él llegó con la idea, me dijo, tengo una idea, te tengo que invitar a mi casa, tienes que oír esto y necesito tu opinión. Perfecto. Fui a su casa y estaban ahí Samo y Pablo y empezamos a oír las canciones y son de esas cosas, Jesse, que desde el segundo uno sabes que hay algo especial y diferente y único, y la verdad es que yo tenía como mucha seguridad en mi instinto, digámoslo de esa manera. Entonces confiaba muchísimo en el instinto y en lo que me provocaba cierto tipo de canciones y cierto tipo de artistas. Y fue pues, uno que con los ojos cerrados yo ya venía como con un camino de haber, nuevamente entre comillas, apostado por ciertos artistas. La historia de Natalia Lafourcade es muy parecida. Entonces, nada, cuando presenta el grupo se llamaba Altavox. Nunca me gustó el nombre y convencí después a Mario de que había que cambiarlo por Camila.
Y bueno, nada, empieza la historia de Camila y fue muy bonita. Pero hay varias anécdotas de ese tipo de artistas en los que quizá pues nadie veía, o en su momento eran como, no diría raros, pero eran, digamos, no estaban en la moda o en el camino obvio de artistas que se estaban firmando en ese momento, ¿no? Natalia es una de ellas. Natalia, si me permites, te cuento rapidísimo la historia porque es sí, no, aquí hay muchísimo tiempo. Lo de Natalia, estábamos nosotros en México, yo en el sello que está manejando, estaba un poco celoso de un grupo que estaba en España, que venía de España, que estaba funcionando muy bien, que era La Oreja de Van Gogh. Estaba empezando La Oreja de Van Gogh, pero desde el primer disco fue un trancazo ese proyecto. Y yo estaba celoso porque decía, claro, vamos a apoyar a La Oreja de Van Gogh, pero ¿por qué no podemos tener un grupo con esas características aquí en México? Entonces hicimos casting por muchos lados para buscar una cantante mujer con unas características particulares. El grupo y los músicos ya existían, las canciones ya existían, lo traía un productor querido amigo, pero solo estábamos buscando a esta cantante mujer. Vimos a varias y de repente un día llegó Natalia en la tarde y fue inmediato. Dijimos, madre mía, ¿qué es esto? Se puso a cantar un par de covers y dijimos, es perfecta. ¿Sabes cuáles eran? No me acuerdo, cara. No era nada de lo que está haciendo ahora en términos de música mexicana. No me acuerdo exactamente qué cover era. No recuerdo bien, la verdad. Pero era un cover que la hacía lucir bien. Venía con una guitarra más grande que ella y medio tocaba ahí escondido atrás de la guitarra. Y dijimos, ya, no le busquemos más. Capítulo cerrado, contrato. Le dijimos a Natalia, ¿estás bien? ¿Estás? Pues sí. Dijo, sí. Entonces nos quedamos con ese sí. Entonces Natalia iba a ser la vocalista de este grupo. Ese mismo día en la tarde me habla Natalia a la oficina y me dice, oye, Paul, ¿puedo ir a verte otra vez? Y dije, sí, claro. ¿Qué se te olvidó? ¿Que quieres que te mande algo a tu casa? ¿Qué pasó? Me dice, no, quiero enseñarte un par de cosas que no era el momento en esa junta y pues quiero enseñártelas. Le dije, sí, claro, vente para acá, órale. Llega Natalia a la oficina, saca su guitarra más grande que ella y en el 2000 busco hombres de París. Empiezo a oír eso, se me china la piel nada más de acordarme del momento. Empiezo a oír eso y dije, a ver, espérame, pausa. ¿Tienes más canciones de este tipo? Quisiera ser de los elefantes. Dije, no puede ser. Busco. Todo el primer disco de Natalia me lo canta en vivo. Le hablo a mi jefe en ese momento. Le dije, oye, tenemos un problema y otra gran noticia. ¿Qué? Natalia ya no va para el grupo. No, ¿cómo? Estuvimos meses buscando. Le dije, ya no va para el grupo. Tienes que oír lo que está haciendo. Fuimos a la oficina del que era mi jefe en ese momento y tomamos el riesgo. Digo el riesgo porque era muy diferente a todo lo que estaba sonando en el mercado en ese momento. Y me dijo, ¿lo sientes? ¿De verdad crees que? Le dije, pero con los ojos cerrados. Apuesto mi sueldo por esto. Le dije, va, órale. Y así nace Natalia. Era Natalia y la Forquetina, ¿no? Eso viene después. Fue primero Natalia Lafourcade. El primer disco es Natalia Lafourcade, un disco genial. Desde el arte. Y luego viene con la Forquetina. Y luego pasa algo muy curioso, que a Natalia era una persona muy, muy humilde en todo el sentido de la palabra, muy sensible, muy artista, muy artista. Y de la noche a la mañana, prácticamente, pues empezó a tener éxito, la gente le empezó a reconocer, le empezaron a pedir autógrafos en la calle y ella se sintió abrumada. O sea, ella fue como, ¿por dónde está cayéndome todo esto? Y nace la oportunidad, o digamos la excusa, o la no sé qué palabra utilizar, de utilizar justamente el grupo como parte del artista en general, ¿sabes? Natalia y la Forquetina. Hacemos ese disco, fue un disco también exitoso, y después, bueno, ya el desenlace que todos conocemos de la genial artista que es Natalia. Pero ese fue un proyecto muy particular, muy gratificante, muy gratificante. Es probablemente de los proyectos más bonitos, de los recuerdos más bonitos que tengo de un proyecto en particular. Justamente. ¿Esa puede ser tu gran firma? ¿O cuál podría ser? Hijo, es que hay otra también que es muy bonita y muy especial porque fue nuevamente con características similares en el sentido de que no era la obviedad
y a mí me había mandado un demo Carlos Lara, un productor querido, para canciones para Mercurio. Y la canción era buena, pero quien la cantaba me voló la cabeza. Le dije, la canción sí está bien, pero ¿quién canta? Me dijo, es un chico, un cantautor mexicano que se llama Leonel García. Dije, no, necesito conocerlo, me voló la voz, me encanta, bla, bla, bla. Bueno, conozco a Leo. Previo a esto, habíamos firmado a Noel Shahriz como solista en Sony. Yo no hice esa firma, me tocó ya estando allá dentro de Sony. Genial, artista, espectacular. Pero estábamos en esa disyuntiva de si continuar con ese género, ¿no? Era un género un poco complicado, era R&B, y en ese momento pues, era como impensable, para una compañía grande me refiero. Entonces mi manera muy básica de entender cómo ayudarlos y cómo, no quiero decir salvarlos porque está lejos de ser salvados, sino cómo apoyarlos o cómo potencializarlos o cómo ayudar en ese momento para que tuvieran más exposición. Y se me ocurrió presentarlos. Fuimos a comer unos tacos un día y la historia comienza conmigo pidiéndoles una canción para un grupo. El grupo era Magneto y yo necesitaba una canción para el disco de despedida de Magneto. Les dije, hagan una balada súper encendedor, obvia, directa, al cuello, ¿no? Como yo decía en ese momento, o sea, obvia, grandota, melosa, que a la segunda ya le estés cantando. Y llegan a los 2 días con esta canción. Se la doy al grupo, a Magneto, me dicen, no, está espantosa el demo, está horrible, no la vemos, no la entendemos, no nos gusta, danos algo más movido. Bueno, perfecto. ¿Qué hacemos con esta canción? Déjenme seguir tratando de colocarla. Estaba grabando el disco de OV7 y era un disco en vivo, pero también necesitamos meter una canción inédita. Les doy la canción, le hacemos un arreglo a la canción, adentro del estudio, a punto de grabar la canción en los estudios ahí de Sony. De repente el grupo se juntan, hacen team back, me dicen, Paul, no vemos la canción, o sea, está bien, está buena, no nos gusta, pero necesitamos algo más rítmico, algo con más power, está bien, pero está medio, bueno. En ese inter ya habíamos empezado a grabar el disco formal de Sin Bandera. Tenían canciones Kilómetros, Te vi venir, etcétera, muchas otras. Y al final llegué con Áureo Baquero al estudio con ellos. Les dije, oigan, nadie la quiso grabar. Esta canción nadie la quiso. No la quiso Magneto, no la quiso OV7. Pues, ¿qué les parece si la grabábamos? Digo, ya está hecha. Es un poquito más, digamos, pop u obvia de lo que vienen grabando, pero pues metámosle. Yo creo que le viene bien al disco, es una buena canción y demás. Se la dimos a otro productor que no era Áureo y el tipo se empezó a tardar. Áureo produjo 5 canciones y este tipo no avanzaba en esa canción. Decidí quitársela, decirle, Áureo, como postre, produce esta canción y pues ya está, vámonos con ella y la metemos en el disco. Y la canción era Entra en mi vida, el primer sencillo de Sin Bandera. Esa canción catapultó a Leo y a Nahuelito hacia donde siguen estando, ¿no? Esa canción fue el parteaguas de ese proyecto. Entonces, atando los cabos de tu primer pregunta, que cuál fue la firma más especial, te podría decir que o Sin Bandera o Natalia o el hecho de formar a Camila. Yo creo que esas 3 fueron firmas muy, muy particulares, muy especiales, muy personales, muy de apuesta, muy de instinto y que al día de hoy me sigo sintiendo orgullosísimo. Después vinieron otro tipo de proyectos que no fueron firmas directas, pero proyectos muy importantes y relevantes en mi carrera. Pero a nivel firma de proyectos, yo te diría que esos 3 son los más especiales. Oye, ¿y cómo se pasa de arriesgar? Porque has usado mucho la palabra arriesgar, apostar. ¿Cómo se pasa de eso, de firmar un artista nuevo, apostar, a llegar a trabajar ya con los que están, es que no quiero usar la palabra, o sea, la frase Grandes Ligas, los más pero consagrados. ¿Cómo llegar con Shakira, cómo llegar con Ricky Martin, cómo llegar con el Potrillo? Sí. Ese lapso ahí debe ser también una cosa como entre de satisfacción, pero de mucha precaución. ¿Cómo es? Sí, cada caso es diferente, cada proyecto era diferente. De estos, digamos, artistas consagrados, o no quiero usar la palabra grandotes, pero que llevan mucho más tiempo, que hacen
proyectos muy, muy particulares, muy grandes. Cada uno es muy diferente, cada artista es muy diferente. Se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar con ellos cuando me nombran vicepresidente de AIR para Sony a nivel regional. Entonces ahí empiezo a tener contacto con estos grandes talentos, ¿no? Y cada proyecto era diferente. Algunos requerían solamente que les pichara algún par de canciones, otros simplemente que coordinara parte de su producción, otros me podía meter muchísimo más a fondo. Cada uno era diferente. Tuve la oportunidad de trabajar con varios de ellos en diferentes medidas y etapas, pero uno que puedo recordar así con mucho orgullo además y que sí estuve muy, muy, muy involucrado fue, por ejemplo, con Alejandro Fernández. Hicimos, nuevamente, yo sé que no voy a usar en esta ocasión la palabra arriesgar, pero digamos que cambiamos la fórmula de cómo venía produciendo sus discos. La disquera estaba acostumbrada a mandarle cualquier número de canciones. Él, por su parte, también recibía canciones. Entre él y el que era el director artístico en su momento, escogían estos repertorios y sacaban los discos geniales, el de que hizo con Emilio Estefan y Quique Santander, discos geniales, ¿no? Pero yo quería cambiarle un poquito esa dinámica y acercarlo a los autores, que lo conocieran, que lo vivieran, que estuvieran, que pasaran tiempo con él, porque sabía que iban a dar un poquito más. Había mucha gente que quería componerle a Alejandro, pero que no sabían cómo llegar. Y entonces se arriesgó, en ese sentido, Alejandro, a abrirle la puerta de su casa a varios amigos. Yo había formado tiempo antes un grupo que se llamaba Tres de Copas, 3 extraordinarios autores, compositores, Luis Carlos Monroy, Jaime Flores y Raúl Ornelas, y los llevamos a casa de Alejandro, a Puerto Vallarta. Se pasaron un fin de semana inolvidable, genial, fogata en la noche componiendo, sacando cosas en vivo, Rayleigh Barba igual, el mismo Leonel García, en fin, fue como una estrategia un poquito diferente y se hizo este disco ahí se me fue el nombre, A Corazón Abierto creo que se llamaba. Pero bueno, nada, me gustaba un poquito como experimentar con los que se podía. Había proyectos, hice un disco de Shakira en vivo en París, en donde realmente mi labor fue pues más de coordinación, de alguna opinión, de repente, alguna sugerencia. Era mucho más limitado mi acceso o mi aportación. Entonces hubo un poquito de todo. Pero yo siempre traje la espina, siempre extrañé, cuando estaba ahí en esa posición, en esa oficina, siempre extrañaba la creación, ¿no? Esa parte de descubrir talento, de olfatear cosas. Eso siempre me hacía falta cuando estaba haciendo estos discos grandes, ¿no? Oye, ¿cuándo fue la primera vez que te pusiste nervioso con un artista? O sea, que llegaste y dijiste, la madre, ahora sí estoy nervioso, cabrón, a ver qué pasa. Madre mía. Debe haber pasado. Sí, 100%. A lo mejor fingía que no, pero por dentro estaba, yo creo que con Shakira. La primera vez que estuve con Shakira en una reunión, no me acuerdo en dónde fue, pero sí fue. No es necesariamente que tenga una personalidad, ya sabes, de esos artistas que entran y se simbra todo, pero el simple hecho de ser Shakira y de lo que representaba y de la claridad que tenía, es una de las artistas, si no la artista más grande que he conocido, me intimidó mucho. O sea, sí fue como, ¿y ahora qué digo? Y voy a cuidar cualquier comentario y demás. Yo creo que Shakira sí me impactó mucho. No me acuerdo cuál otro, pero Shakira sin duda alguna fue uno de ellos. Oye, ¿y se puede ser amigo de los artistas? Gran pregunta. Genial pregunta, te diría. Yo creo que sí se puede, siempre y cuando tengas todo el tiempo claridad de que es un artista. ¿Y a qué me refiero con es un artista? Estando dentro de la disquera, porque estando fuera puedes tener amistades dentro del mundo del espectáculo y demás. Seguramente tú tienes amigos artistas que mantienes una relación y hay ¿sabes? Hay siempre ese respeto entre ambas posiciones. Estando dentro de la disquera y teniendo que trabajar con ellos es complicado, pero yo te diría que sí se puede, ¿no? En mi caso particular, no con muchos, amistad y relación y buena onda con todos.
prácticamente todos. Pero amistad, pocos. Amistad de realmente estar ahí en momentos críticos, personales, sabes, como cruzar esa línea. O de que cuando tú no estás en la silla te llamen o entres en contacto con ellos. Y a la fecha sigo en contacto con ellos de una manera muy particular. Rayleigh Barba es un gran amigo, por ejemplo. Rayleigh es amigo. Y muchos otros, pero yo creo que sí se puede. No es fácil. Los artistas a veces cambian cuando les pasan las cosas muy rápido, cuando el éxito les llega de volada, cambian. Cuando un disco es muy exitoso, tienen una postura. Cuando un disco es un fracaso, tienen otra. Y es una naturaleza del artista, no diría culpar, pero es complicado. Cuando no es un artista necesariamente maduro, en todo el sentido de la palabra, es complicado que ellos mismos reconozcan cuando ellos fallaron o cuando alguien más falló. Entonces ahí he visto mucha gente, te lo resumo de esta manera, he visto mucha gente sufrir por llevarse decepciones con ciertas relaciones con artistas, ¿no? Les duele que el artista cambió, les duele que ya no los pela. Entonces, mi consejo siempre con la gente que iba entrando, la gente que entra a la industria es, si detectas o encuentras un amigo ahí, maravilloso, pero cuídalo como amigo y separa las cosas, porque es complicado llevarlo. Oye, Paul, en los médicos dice, si se salva, si se muere fue el doctor, si se salva fue la Virgen, ¿no? Eso es lo que aplica en la medicina. Acá sería, si el disco es un madrazo, es el artista. Si el disco fracasó, fue la IR. Y bueno, es así. En términos generales, a veces se culpa a la IR, a veces se culpa a la disquera en general, a veces al equipo de marketing porque no hizo suficientes esfuerzos. Yo, nuevamente, cada caso es muy diferente. Hay muchos artistas. En mi caso, he tenido la gigante fortuna de que en discos muy particulares, muy especiales, en donde hubo un involucramiento de mi parte y de la disquera fuerte, y el disco fue un éxito. Hay artistas que me quito el sombrero, y ahorita te menciono varios de ellos, que continúan a lo largo de su proceso, siempre agradeciendo, siempre mencionando, siempre reconociendo el trabajo de una disquera y de los medios y de todo el mundo, porque no es... Hay que entender bien que para que un disco sea exitoso no es ni siquiera el trabajo del artista ni de la disquera, es de mucha más gente, ¿no? Y al final el para arriba o para abajo de la gente, que es quien al final del día manda en esto. Pero hay artistas que sí puedo reconocer y puedo estar muy orgulloso además de saber con su agradecimiento y con su reconocimiento. Te diría así de forma muy particular, Thalía, ¿no? Thalía se pasó 2 años de su vida después de un proyecto muy bonito que hicimos que se llamaba Primera Fila. Thalía en cada entrevista yo me sentía penadísimo porque cada entrevista me mencionaba y me señalaba y me decía, y era como, no, tú eres tú, o sea, tú eres la diosa y reina de todo esto. Yo nomás ahí te dije cualquier cosa, pero es muy bonito saber cuando los artistas reconocen eso. Y repito, no nada más conmigo, con la disquera, sino con los medios y con quienes de verdad los apoyan, ¿no? Oye, la última vez que conviví de platicar y todo, con Gustavo Cerati fue ese día en Miami. El del Primera Fila con Gustavo. Ayer estaba contando una anécdota. Yo también, fue el último día que comí con él ese día y lo llevé al ensayo de Thalía. Le dije, acabamos de comer. En el show, yo estaba con Afo. Por eso. O sea, yo estaba en el show y luego llegó con Afo. Me queda perfecto. Fuimos a comer ese día Gustavo Cerati, Afo y yo. Pues nada, les dije, oye, me tengo que ir al ensayo, al soundcheck de Thalía. Me acompañan sabiendo que me iban a mandar a volar, ¿no? Gustavo Cerati yendo a una cosa de esto. No por minimizar a Thalía, absolutamente todo lo contrario, pero era como... seguramente tendrá sus cosas que hacer o otros planes y demás. Me dijo, feliz, encantado. Dije, ok, llegamos al ensayo y el tipo estaba fascinado, el tipo estaba encantado, no lo puedo creerle. Y bueno, Thalía, pues es Thalía, ¿qué te puedo decir? Es una estrella así que irradia luz y energía positiva a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, una de las cosas que más me arrepiento, lo que pasa es que me iban a linchar, mucha gente me pudo haber linchado. Estaba a punto de invitar a Gustavo a que cantara
en el primera fila con Thalía. Pero me salió natural. En ese momento dije, oye, ¿y por qué no? O sea, de esas veces que te digo del riesgo, dije, ¿por qué no? O sea, es impensable. Yo sé que esto es impensable o aparentemente impensable. Si ahorita se lo digo a Gustavo, me va a decir que sí. Italia me va a decir que sí, seguramente. Y me contuve. No me atreví, no supe cómo hacerlo y bueno, no pasó, pero hubiera estado muy divertido. No, me ha sido una locura. Ese fue un súper disco, fue un gran proyecto. Sí, estaba padrísimo ese disco. Ese disco me Oye, y fíjate que debo decirle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este podcast, que Paul sí es, por su trabajo, tanto como artista como en la disquera, uno de los pilares importantísimos del fenómeno pop. Cuando explotó de los 2000, ¿no? La primera década de los 2000, corrígeme. Y que viene muy al caso que yo te pregunte esto que te voy a preguntar. ¿Qué le pasó al pop? Híjole, ¿cuánto tiempo tenemos para...? Lo que quieras. No, es broma. Mira, a ver, como yo lo entiendo y como yo lo veo, y tiempo después lo entiendo de esta manera. La música es cíclica, todo va, todo viene, todo va, todo viene, todo va, todo viene. Hubo una época en donde justamente a principios de los 2000 o finales de los 90s, el pop era quien mandaba, el pop era quien regía, los grupos pops, Mónica Naranjo, Shakira, Faye, Ricky Martin, Chayanne, Arjona, todas estas estrellas pop. Bueno, Arjona es un caso un poquito aparte, pero es música pop al final del día. Y ahí es cuando decidimos en conjunto con la compañía apostar por los cantautores, ¿no? Que era otra tendencia y era otro giro, digamos. Y después los cantautores y mucha gente se viene atrás de esta tendencia y empiezan a salir y salir y salir y salir. Bueno, y el pop se empieza a quedar un poquito rezagado. Después sale Hash, sale Rake, salen grupos geniales de pop como ellos y muchos otros, ¿no? Pero después, en mi entender o mi percepción, es que empieza a tomar una relevancia no menor géneros como el reggaetón, géneros como el urbano, géneros más tropicales, más de calle. Y yo creo que perdieron brújula muchos artistas, muchos ARs, muchas disqueras, muchas estaciones de radio, muchos medios que dijeron, pero es que esto es lo que está pasando, esto es lo que mueve a la gente y esto es lo que la gente quiere escuchar. Y es verdad. Pero después nadie, a excepción de pocos artistas que además me parecen geniales, tipo Morat, tipo Piso 21, tipo Sofía Reyes con sus primeros discos, en fin, muchos otros artistas que hicieron grandes cosas de pop, pero muy aislados, ¿no? Dentro de todo este boom de música urbana o reggaetón o como lo quieras llamar. Yo lo que creo es que en Estados Unidos pasaba lo mismo, había un boom de la música rap, ¿no? De la música dura, de la música de afroamericanos, dura y pura, y todo lo que sonaba eran estos, ¿sabes? Estos tipos duros, cadenas, lentes, y estaba inundado de esta música, y de repente empiezan a salir los Ed Sheeran, la Katy Perry, Miley Cyrus, en fin, Adele. Hay una bandada de artistas pop extraordinarios, les pueden gustar o no, eso no es relevante, pero son muy buenos, con extraordinarias canciones, y ellos vienen a balancear esa oferta de música. Aquí lo que yo siento es que no hay un balance de oferta de proyectos pop relevantes. Hay muchos proyectos pop, pero pues no han estado todavía como al, digamos, no quiero decir al nivel, porque eso sería injusto decirlo de esa manera, pero no han tenido la relevancia o el impacto que a lo mejor deberían de estar teniendo. No tardan. Tiene que haber un balance en la industria sí o sí. Toda esta camada de geniales cantautores que están por ahí afuera, todos estos chavos no tardan en empezar a, ¿sabes? A brotar uno por uno. Yo creo que ya viene de regreso la música pop. Yo sé que viene de regreso la música pop, pero se tiene que haber como un movimiento de
de mucha gente. No es un artista el que va a venir a cambiar la conversación. Yo creo que es un movimiento de muchos artistas haciendo un gran pop lo que va a venir a mover la aguja. Oye, además, mucha gente cree que el reggaetón nació en el 2015, 2016, que el reggaetón empezó con Maluma, con Balvin, con Anuel, con Ozuna, con Nicky Jam, y no, o sea, es un género que trae una historia. Tego Calderón, Don Omar, bueno, quizá no soy el idóneo para recordar el general, pero sí trae décadas de trabajo. Sí, no es casualidad, no salió de la nada, viene de raíz, viene de la calle, viene con sustento, digamos, con justificación, ¿no? Y con grandes exponentes, hay que decirlo, con grandes exponentes. Nuevamente, todos son temas muy debatibles, si a uno le gusta, si a otro no, que el contenido de las letras, etcétera. Son temas que ni siquiera me quiero meter en ellos. Lo que reconozco y lo que sí quiero reconocer, pues, es el impacto del género, y no solo en México, no solo en nuestros propios países, a nivel mundial. El reggaetón es un fenómeno a nivel mundial. Entonces no es casualidad. No puedes inventar un género y decir, vamos a hacer que pegue en Japón y en Alemania, y si no viene bien fundado. Entonces, no, este género evidentemente llega para quedarse, y hay que entenderlo, hay que agarrarle el gusto, los que no estamos, o la gente que no está necesariamente familiarizada con él, y hay que reconocer el impacto que tiene el género, ¿no? En todos lados. Oye, en una canción, si tuviéramos que hacer como un pastel, y luego a cada pedazo del pastel ponerle porcentaje, ¿cómo dividiría Paul Forat la canción entre intérprete, compositor, productor, AR, marketing? O sea, cuando la canción ya es un éxito, o sea, un éxito rotundo, ¿ese pastel cómo se divide? Cuéntanos. Genial pregunta, Jesse. Genial. Y muy compleja de contestar. Nuevamente, yo creo que cada caso es diferente. Si pudiera intentar tener como un común denominador de esa respuesta, madre mía, yo soy fan me siento como Robin Hood de los autores. Para mí la autoría de la canción, el compositor es pieza fundamental. Te diría, no sabría, me voy a hacer bolas con los porcentajes, pero te diría que el compositor y la canción como tal es pieza clave. Es decir, 50, digamos. Y pegándole a 50 fácilmente. El otro gran porcentaje, pues, es el intérprete y la conexión que tenga con el público, ¿no? Un artista puede cantar la misma canción que otro artista y puede no pasar nada. O un artista puede cantar un cover de una canción previamente grabada que no pasó mucho, pero este artista nuevo la retoma y la saca del parque. Entonces, yo creo que la canción tiene mucho que ver, pero el intérprete también tiene mucho que ver, ¿no? Muchísimo. Te diría ahí para. Oye, y el productor es el que viste a la mona, ¿no? Sí, y soy defensor a muerte acérrimo de los productores, pero te diría que en una menor proporción que el intérprete y que la canción. Es muy difícil que tengas un hit grande y un gran intérprete y echarlo a perder. Es decir, el productor le puede venir a sumar ese último, no sé cómo explicarlo con otro ejemplo, pero ese vestido, ese maquillaje final está, ¿sabes? Pero muy difícilmente se puede echar a perder cuando tienes una genial canción y tienes un genial intérprete. Entonces, si pudiéramos ir en orden, te diría canción, intérprete o intérprete, canción. Ahí los dos. Sin duda alguna el productor. Y luego el apoyo de la disquera, el apoyo bueno, no, espérame, un paso antes, el apoyo de en su momento los medios de comunicación o quienes exponen la canción, me parece por demás relevante. Es decir, si una canción que es un hit no lo encuentras y no lo puedes escuchar, pues de nada sirve, ¿no? Entonces tiene un valor no menor el hecho de poder exponerlo bien. Y luego el apoyo del manager, el show en vivo,
En fin, es una serie, es un pastel muy grande el que me pusiste. Es una paella, no es un pastel. Oye, Paul, ¿es difícil ser manager? ¿Por qué luego hay tan pocos managers? Me imagino que es dentro de todas las áreas de la industria del entretenimiento, de la música. Yo considero que el ser manager, el ser buen manager, es quizá una de las más difíciles que hay, por muchísimos motivos. Porque estás 24 horas al servicio de una persona, porque tienes que de verdad ser apasionado del proyecto, tienes que tener mucha inteligencia, tienes que ser muy bueno y muy vivo para el negocio, tienes que tener una visión de carrera larga, ¿no? No una versión que creo que por ahí puede ser un error de muchos managers, tener una visión cortoplacista versus una visión de largo plazo. A mí me parece que los managers buenos, sólidos, tienen visiones de largo plazo y van saltando batallas, ¿no? Son extraordinarios relacionistas públicos, tienen contenta la disquera cuando es el caso de que su artista esté en la disquera, pero tienen contactos con los promotores de conciertos, pero tienen una visión del mercado, de lo que está pasando, pero saben ser psicólogos con los artistas, saben cuándo apretar las tuercas, saben cuándo soltarlas. Es muy complejo ser manager, muy. Por eso Paul, dime perdón, ¿por eso es que hay tan pocos? Me parece que por eso es que no abundan los managers buenos. Sí hay, desde luego, ahí conozco a muchos, pero no hay tantos managers. Oye, y dime una cosa, porque siempre he tenido como la idea de que este negocio venía a un ritmo y ha estado marcado como por ciclos, ¿no? Del vinilo y cassette, a la aparición del CD, DAT, el DAT, ¿no? A la llegada de Napster, que apareció ahí con MySpace, no sé, por ahí me equivoco en años, un poquito, sí. A la llegada de iTunes, que en su primer año fue un fenómeno de ventas que vino a cambiarnos, a la llegada del iPod, ¿te acuerdas aquel iPod donde podías descargar tus canciones? Después llegaron las plataformas de YouTube, la aparición de YouTube que vino, ¿no? Existían los canales de video ya clásicos, ¿no? Y luego llega YouTube y es como toda otra historia. Ahora las plataformas digitales y la música o la industria de la música tiene que irse adecuando, como que sacudirse rápido, lo pasado y adecuarse y a veces como que no va al ritmo. ¿Cómo sientes eso al respecto? Bueno, la música va al ritmo. Los que no vamos al ritmo son muchas veces los que estamos trabajando en ella. La música va al ritmo y la música es como agua, va encontrando el camino por donde salir y por donde encontrar su cauce. Y es imparable, es decir, así bloquearas el internet en general, la música seguiría saliendo, ¿no? Entonces yo creo que el problema aquí no es la música, ni siquiera es un problema, es la adecuación. No la debe de tener la música, la debe de tener los que estamos trabajando en la industria, todos los que estamos trabajando en la industria. Entonces yo creo que es un proceso de adaptarse, de entender, de ser selectivos, porque ahorita la oferta, la diferencia versus hace 15 o 20 años es que pues hoy todo mundo es productor, hoy todo mundo es compositor, hoy todo mundo es cantante, hoy todo mundo es productor y DJ y todo el mundo tiene acceso, el mismo acceso que Shakira tiene para exponer su música, la tiene Pablo, quien sea, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte quizá, desde mi percepción, un poquito más compleja, el cómo, primero como consumidor, pues cómo te enteras, cómo seleccionas dentro de todo este mundo de ofertas. Antes, pues de alguna manera te filtraban lo que podías escuchar, ¿no? Y hoy es infiltrable, si es que existe la palabra. O sea, hoy no hay manera. Puedes tener ciertas preferencias de dónde escuchar tu música y demás, pero pues la oferta es infinita. Entonces, me parece que el primer tema a reconocer es ese. Y segundo, pues el balance natural de seguir
manteniendo esto como un negocio versus pues, el seguir con la labor de apoyar talento de verdad a largo plazo. Todo se ha vuelto a corto plazo, ¿no? Y esa es la parte más peligrosa para mí. El corto plazo es peligrosísimo porque le pone el estándar a un artista de verdad, pues muy jodido, muy difícil. Si no pegas con la primera canción, tu carrera está en riesgo. No tu carrera, porque no es su carrera, pero su apoyo inmediato se pone en riesgo. Entonces, esa parte a mí me ha costado mucho trabajo como asimilar, es decir, yo no me acuerdo cuál fue la primera canción que sacó José José en su vida, o Emanuel, o los Beatles, o Arjona siquiera, ¿no? O Shakira. No me acuerdo cuál fue la primera ni la segunda canción. No fueron seguramente ninguno de los temas que todos conocemos, ¿no? Salvo los fans de verdad conocen a fondo esto. Me refiero al público en general. Entonces, tú imagínate si hoy sale Shakira nuevamente y sus primeras 2 canciones no son afortunadas, y estás dejando de apoyar a probablemente uno de los íconos ¿sabes? Del siglo, ¿no? Entonces, esa es una parte que a mí me preocupa en términos de cómo vas a descubrir y cómo vas a apoyar talento nuevo, ¿no? Yo desde la trinchera en donde estoy trabajando el día de hoy, que como sabes es en Amazon Music, tengo clarísimo que debemos apoyar a los artistas nuevos, desconocidos, al talento, digamos, en inglés es raw, al talento crudo, ¿no? Al talento que no necesariamente viene con un apoyo bestial de quien sea, pero simplemente tiene talento y merece una oportunidad de ser escuchado, y la gente merece la oportunidad de descubrir y escuchar este tipo de artistas. Entonces, es un tema muy complejo, lo estoy tratando de resumir en escasos minutos, pero es un tema de una cena entera, porque me parece muy relevante. Digo, los que somos apasionados y amamos la industria como sé que tú eres, es un tema complejo que hay que entender de raíz, ¿no? Y hay que apoyar a quienes necesitan ese apoyo, y hay que intentar ser responsables filtrando las cosas que tienen que tener visibilidad, ¿no? Me parece a mí. Oye, Paul, fíjate que mencionabas algo que me llama mucho la atención. Cuando tú eras artista, lo principal eran los fans, es decir, todavía hasta hace unos años, el artista era el fan y el fan y el fan y el club de fans, y las fans y las fanáticas, y recibir cartas, contestar las faxes, contestar los regalos, atender las convivencias. Hoy sí están las fans, sí son muy importantes las fans, pero el nombre del juego son usuarios, son seguidores, son suscriptores, son oyentes. Hoy son likes, hoy son shares, y yo creo que a veces al artista pues ya lo tienen trabajando 24 días. Sí, lo tienen trabajando y a veces no saben ni para quién, es decir, es para cubrir. Vuelvo al caso del checklist de los planes de promoción, ¿no? Sí, los tienen trabajando a veces sin un sentido, ¿no? O a veces... no me meto en esa discusión, pero el tema de las fans, déjame decirte, mi Jessy, que para mí sí es muy relevante, más de lo que te puedes imaginar, y va en la naturaleza de la compañía en donde estoy, es decir, es la compañía más centrada en la obsesión por el cliente, y para mí el cliente de los cantantes, el cliente principal, pues son fans. Y sí, después estamos el resto de los mortales que nos gusta la música y la escuchamos y demás, pero las fans tienen una importancia muy, muy grande y muy relevante para cómo yo entiendo esta industria. Entonces, pero sí, coincido contigo que ese recibir las cartas, sabes, que los esperen en el aeropuerto, esa dinámica con los fans es fascinante. Me parece que eso va a regresar de alguna manera, estoy seguro. Oye, desde tu trinchera, desde Amazon Music, ¿cómo queda la industria de la música después de la porreada, al menos en la parte de conciertos en vivo, que recibió con la pandemia? Pues, como te digo, la música... Es decir, la industria. La
La industria sigue avanzando, encuentra cada quien su manera de sobrepasar estos momentos. Nosotros estamos absolutamente enfocados en seguir sirviendo a los clientes, en seguir sirviendo con el mayor detalle, con la mayor calidad y cualidad de las cosas posible. Entendemos que la industria como tal está pasando un momento complicado en términos de los conciertos en vivo, sobre todo. Mucha gente se ha visto afectada. Y nosotros vamos a estar ahí siempre vamos a estar ahí para apoyar a la industria en su totalidad y a los fans a que puedan regresar a ver a sus artistas y encontrarles la manera de seguir siendo relevantes en ese sentido y de seguir apoyando, sin duda alguna. Oye, no me puedo despedir sin preguntarte esto, caray. Tengo dos, faltan miedo. Dos. Tengo miedo. No, ¿qué es trabajar con Ricardo Arjona, caray? A ver, te voy a contar lo que fue para mí trabajar con Ricardo Arjona. En particular trabajé un disco, el problema, se me fue el nombre del disco, perdón, pero un disco genial. Yo no era muy fan de Ricardo Arjona, previo a conocerlo. Tenía estos conceptos del cantautor y tal, y no era necesariamente fan. Reconocía que era un artista fuera de serie y un gigante en todos los términos que le puedas encontrar. Pero el día que fui por primera vez a un concierto de Arjona, un poquito llevado a la fuerza, tengo que reconocer, me senté ahí en la fila J del auditorio y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Empezó el show y a la tercera canción dije, madre mía, ya entendí. O sea, ya entendí por qué este tipo es quien es, por qué hace lo que hace, por qué consigue lo que consigue, porque tiene los números y cifras que tiene. El tipo es extraordinario, lo digo con mayúscula, extraordinario showman. Y entonces ahí dije, madre mía, ok, tuve la genial, hoy lo veo de esta manera, la genial oportunidad de trabajar con él directamente en ese proyecto. Me involucré mucho, por supuesto no en la selección de canciones ni en esos temas, más en una cuestión de sacarlo de un poco de su comfort zone. Lo subí, hay un video ahí, sale tirándose de un paracaídas. Yo estoy ahí arriba en la avioneta con él. Lo convencí de tirarse un paracaídas en un video que hoy suena como quizá obvio, pero en su momento era como impensable. Era como Ricardo Arjona, del paracaídas y demás. Y aprendí a reconocer que el tipo tiene un sector muy claro de gente que no solo les gusta, les fascina. Lo siguen niños y niñas de 14, 15 años cantando desgarrados sus canciones, hasta un público mucho más adulto. Me parece un artista genial a mí. Esa es mi experiencia con Ricardo, un conversador fantástico, un tipo, no sé, me parece un artista estupendo a mí. Oye, y por último, mi querido Paul, ¿qué le dirías a los que están empezando, a los que están escuchando este podcast, viendo este podcast y tienen todas las ganas de subirse a un escenario, de trabajar en una disquera, de estar en un estudio, de producir, de componer, pero ven cuesta arriba todo y hoy que hay subgéneros y géneros y todo, y millones de canciones que suben ustedes cada día o cada viernes, no sé cómo vayan ustedes, ¿qué le dirías a ellos? ¿Pero te refieres a los que quieren ser artistas o a los que quieren trabajar en la industria? A todos, o sea, al que quiera ser artista o al que quiera emprenderse en la industria. Bueno, que le tengan respeto a la profesión, que no es una profesión de juego, ¿no? Para ambos casos, al que quiera ser artista, que no piense que es subir videos y hacer covers, o sea, que va mucho más allá de eso. Hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay una talacha atrás inimaginable, que los artistas que ven triunfando podría decir en su inmensa mayoría, es gente que lleva muchos años atrás, muchos años dándole, muchos años tocando, probando, fracasando, volviendo a estar. No es fácil, pero manda el talento y manda las canciones y manda una propuesta diferente. Mi recomendación puntual para los que quieren ser artistas, aunque suene trillada, pero es verdad, es no copien a nadie, tengan un estilo. No importa, fíjense lo que les voy a decir, no importa si cantas bien o no,
Importa que tengas tu propio estilo y que lo defiendas con pasión y que tengas esta intensidad que se requiere y que sepas tejer una red de aliados que te sumen, desde productores, ingenieros, arreglistas, AIRs, la gente genial que existe en esta industria, que están ahí, están repartidos en todos lados, que tejan esa red de aliados. Y para la gente que quiere entrar a trabajar a la industria, mi recomendación sería, al igual que a los cantantes, ténganle mucho respeto a la profesión, ténganle respeto a la música, intenten hacer cosas originales, no vayan atrás de cosas que ya salieron. Si ya salió algo, pues ya salió, ya no vayan atrás de eso. Intenten conseguir talentos arriesgados, intenten conseguir talentos que muevan la aguja, que muevan pelos en las manos, y vean y traten de apostar por talento de verdad, porque esos son los que van a perdurar. Está bien apostarle a artistas que nacieron el martes y el miércoles son famosos, está bien, a nivel negocio está bien. Si ese es su objetivo, me parece que puede llegar a durarles muy poco tiempo, que también está bien si es que lo ven y lo entienden así. Pero para los que somos necios, apasionados y amamos la música, y le quieren apostar a un camino a largo plazo, que apuesten por el talento, apuesten por talento de verdad. Y eso no va a fallar, tarde o temprano va a redituar, de alguna u otra forma. ¿Quién es tu ídolo? Tú, Jesse. Además. Chinga. No, bueno, ¿quién es mi ídolo? No sé quién es mi ídolo. Ya, échame uno, vea, Paul, no seas no así, sé. caray. No, de verdad, mi ídolo es quien después de muchos años sigue en esto y sigue feliz y sigue contento y sigue haciendo cosas desde el fondo de su corazón y que le vale gorro si ese disco funcionó o no. Estos talentos, estos artistas icónicos, son mis ídolos porque siguen ahí, tienen toda la, digamos, la amenaza de los artistas jóvenes y el movimiento y estos siguen ahí, siguen sentados, siguen haciendo cosas, se siguen arriesgando. Esos son mis ídolos, la verdad. Gente que le apuesta a largo plazo en esta industria. Qué bueno, mi Paul. Oye, te agradezco mucho la plática, la charla. Gracias por la amistad, por el cariño de tantos años. Suerte en Amazon, sé que lo estás haciendo muy bien y que va a funcionar como ya funciona de maravilla todo. Y sabes que cuentes con nosotros. Yo lo sé, yo soy igualmente. Te agradezco mucho de manera personal a ti. Siempre tu apoyo, siempre tu buena onda, siempre tus buenos comentarios y consejos. Y nada, decirle a la gente que nos escuchó que muchas gracias, que escuchen Amazon, que se metan a Amazon y que van a descubrir una buena cantidad de música de la cual me siento muy orgulloso ser parte de. Y nada, que aquí estamos, a la orden, mi querido Yeso. Eso. Paul, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Laboratorio de Emociones presentó Contenido Extra. Contenido